Buenos días, tardes o noches. Soy la alumna de Casilla de Enfermería de Luciano Berwiner. Tenemos el placer de presentarles a nuestro entrevistado Anthony Ciña, que estudió en Carrión y es farmacéutico desde hace 4 años. Ha trabajado en Incafarma, Minfarma y Boticas Perú. Esta vez hablaremos de la farmacología y la farmacoterapia. Hoy en día hay mucha automedicación y por eso es importante informarles sobre los medicamentos. A continuación pasaré con mi compañera Kelty González. Sí, buenas noches. Primero que nada, para usted, ¿qué es la farmacología y la farmacoterapia? Buenas tardes con todos. La farmacología es la ciencia que estudia tanto la composición, la administración y el cómo se va a administrar el paciente. Lo que es la farmacoterapia es la prevención y curación de la dolencia que sufre el paciente. Puede ser a base de plantas o un medicamento alternativo, sea efecto placebo o algo parecido. En cuanto a la farmacología, cuando nos referimos a farmacología, estamos hablando de que un medicamento lleva cierta composición, ciertos excipientes, y una vez que se haya todo producido en el laboratorio, va a hacer un efecto en el paciente. Luego se va a analizar la concentración, miligramos, gramos, vamos a evaluar el peso del paciente. También tenemos que observar lo que son a qué tipo de paciente va a ir dirigido el medicamento que se va a administrar. También evaluamos lo que son reacciones adversas, si cuando un medicamento recién se va a producir en masa por alguna enfermedad, por ejemplo en el caso del COVID, se evalúa a los pacientes si de repente van a sufrir náuseas, mareos, vómitos, diarrea y así diferentes tipos de reacciones que pueda sufrir una persona. Y en la farmacoterapia es igual, es que a la acción se va a llevar a cabo para el procedimiento que va a consumir el paciente. Ya, muchas gracias. Ahora voy a mi compañera Albino Cori Angeli, que va a hacer la siguiente pregunta. Ya. A ver, quisiera saber qué tipos de medicamentos existen y para qué sirven. ¿Qué tipos de medicamentos existen? Bueno, hay una gran variedad de medicamentos. Por ejemplo, lo más común son los AINES, que son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. También hay medicamentos antiácidos cuando hay en caso de gastritis, acidez estomacal. También hay anticoagulantes para los gases. También hay medicamentos antifúngicos para hongos. También hay medicamentos que son corticoides también, que también son para algún tipo diferente cuando eres alérgico a los AINES. Por ejemplo, caso de paracetamol, ibuprofeno, naproxeno y ese tipo de medicamentos. En cuanto a sus usos, bueno, hay algunos que, por ejemplo, los usan para combatir hongos, otros para cuando hay casos extremos de dolor, alergias también, infecciones también están incluidos ahí los antibióticos. También estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, sufren enfermedades postoperatorias también como preventivos. Bueno, muchas gracias. A continuación, le paso a mi compañera Daniela Bazán, que realizará la siguiente pregunta. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo usted sabe qué recomendarle y qué porción suministrarle a un paciente si sufre de alguna enfermedad? Bueno, en este caso, cuando nosotros, en este caso el rubro farmacéutico, un paciente se nos dirige a nosotros, siempre evaluamos, primero, si es alérgico a algún medicamento que haya consumido. Segundo, la persona nos dice sus síntomas del padecimiento que esté acongojándose. Segundo, también evaluamos si es para un adulto, para un niño y cuánto es el paciente. De acuerdo a eso, evaluamos qué tipo de medicamento podemos suministrarle al paciente. Gracias. A continuación le daré el pase a mi compañera Angélica Carrasco. Buenas noches. ¿Por qué la mayoría de personas prefiere automedicarse, llegando a complicar su tratamiento, provocando la resistencia a los fármacos? Bueno, en cuanto a la automedicación, siempre hay casos en que las personas, para evitarse tanto lo que es ir a un médico en la posta, a un
hospital, una clínica, la mayoría de pacientes van al primer centro de salud, en este caso una farmacia o botica, porque saben que el farmacéutico en este caso les va a hacer una observación, una consulta, va a analizar al paciente y no les va a cobrar en caso como cuando vas a un hospital o una clínica. Hay obviamente un costo económico ahí. Y obviamente todos sabemos que automedicarse también no es bueno, porque de ahí, una vez que tú te automedicas, formamos resistencia a los medicamentos y cuando uno realmente está enfermo o padece de algún tipo de enfermedad masiva, de repente algo grave, ya cuando uno va realmente a necesitar la medicina, ya no le va a hacer efecto, ya, porque ya se ha automedicado tantas veces que el medicamento se ha vuelto resistente a su organismo. Y también usted mencionó acerca de la farmacoterapia. ¿Qué tan eficaz es ese tratamiento? La farmacoterapia, bueno, acá estamos hablando, por ejemplo, medicamentos normalmente, por ejemplo, son a bases de plantas naturales o efectos placebos que algunos médicos lo recetan para, para evaluar a ver si algunos pacientes, por ejemplo, no necesariamente consumen un medicamento y piensan psicológicamente que les va a hacer bien. Pero también cuando hablamos de farmacoterapia, estamos diciendo, por ejemplo, hay ciertos medicamentos como en el caso de las vitaminas, los pacientes puede ser mayormente de cualquier edad, sea un niño puede tomar un jarabe, un adulto puede tomar pastillas, una fórmula. Mayormente cuando hablamos de farmacoterapia son suplementos tanto para prevenir una enfermedad o curación. En este caso son medicamentos alternativos que no necesariamente son medicados. Muchas gracias. Gracias. Damos por finalizada la entrevista. Eh, Gracias a mis compañeras y también a usted. Muchas gracias por Gracias. su tiempo. Muchas gracias por su Adiós, muchas gracias.